Son las 7 de la mañana con 26 minutos con el objetivo de afianzar los lazos comerciales con Japón y canalizar nuevos espacios de cooperación. El jefe de Estado, Lenín Moreno, visita ese país durante esta semana. Al conmemorarse el aniversario número 100 de relaciones diplomáticas entre Ecuador y Japón, el presidente de la República, Lenín Moreno, visitará oficialmente esa nación, con la finalidad de consolidar la cooperación bilateral y fomentar nuevas inversiones. Habrá contactos con representantes del gobierno japonés que manejan el comercio y al respecto el Ecuador tiene un interés muy particular de promover la exportación de productos ecuatorianos a un mercado tan grande como es el mercado del Japón. Según la agenda del primer mandatario, se prevé que se reúna este martes, en Japón miércoles, con el emperador Akihito en Tokio y la emperatriz Michiko. Luego sostendrá una sesión de trabajo con el primer ministro Shinzo Abe, con quien suscribirá acuerdos bilaterales. Al día siguiente se reunirá con representantes de la Federación de Negocios de Japón y empresarios de ese país asiático, a quienes presentará el contenido y las ventajas de la Ley de Fomento Productivo. El jueves, viernes en Japón, el presidente Moreno presentará al país como destino turístico de inversiones, entre otras actividades planificadas. En este viaje acompañarán al mandatario el ministro de Comercio Exterior e Inversiones, Pablo Campana, y un grupo de representantes del sector empresarial ecuatoriano. Se le acompañará al ministro en algunas reuniones que vamos a hablar con los empresarios japoneses. Y es que el Ecuador ha cambiado, que el Ecuador está abierto a la inversión, que en el Ecuador existen ventajas ahora para los inversionistas. Si es que usted invierte en ciertas ciudades, tiene 8 años de exención al impuesto a la renta, en ciertos territorios 15 años de exenciones de impuesto a la renta, que el Ecuador puede ser un buen negocio. En 2017, esa nación asiática fue el destino número 10 de las exportaciones ecuatorianas no petroleras al mundo, con un valor de 199 millones de dólares. Japón tiene un mercado de 126 millones de habitantes. Olga Velasco, Telediario. Para analizar los flujos migratorios de ciudadanos venezolanos, este 3 y 4 de septiembre se desarrolla en Quito la reunión técnica regional en la que estarán presentes delegados representantes de 12 países. La cita genera expectativas acerca del manejo adecuado del tema y compartido, el manejo compartido sobre todo, según analistas que han sido consultados por nosotros. A las 9 de la mañana de este lunes se inaugurará el Encuentro Regional de Movilidad Humana, en el que participarán los viceministros y subsecretarios de 12 naciones, para analizar el incremento migratorio de ciudadanos venezolanos. Esta cita contará con el apoyo de organismos internacionales. Tenemos que ver más allá. Entonces, más allá significa hacer emprendimientos, recibir inversiones para actividades productivas, para construcción de escuelas, para construcción de hospitales, porque estos flujos migratorios deben tener los mismos derechos que los ciudadanos ecuatorianos. Espacio que pretende visibilizar la problemática que enfrentan al emigrar, detalla el analista internacional Santiago Orbe, quien mira con expectativa que Cancillería presente entre sus propuestas proyectos de migración con un enfoque de desarrollo para su inserción. Un problema humanitario que obliga a todos los estados a ser prácticos a la hora de establecer parámetros comunes de cooperación para, por un lado, salvaguardar los derechos fundamentales de las personas en movilidad y, por otro lado, también permitir que el Estado tenga capacidad sobre sus espacios, sobre sus territorios, de controlar todos los fenómenos que alrededor de este tema se presentan. Lamenta que el gran ausente sea Venezuela. Por ello añade que es prioritario crear una base de datos común. Es importante saber quiénes son, qué tipo de servicios públicos ellos necesitan, cómo el Estado puede responder a aquello, qué mecanismos se les puede construir alrededor de esta situación especial para garantizar sus derechos. Para el ex canciller José Ayala Lazo es el momento que cada país asuma su corresponsabilidad en el tema. Ejercer una presión internacional tan sólida y firme como sea posible. Si es que no hay una presión fuerte y eficaz, el drama de Venezuela va a volverse una tragedia continental. Se prevé que el martes a las 16 horas se presenten los resultados de este encuentro que se efectuará en el Palacio de Najas. Mientras en Ecuador desde este sábado entró en vigencia el pedido de la cédula de identidad apostillada o certificada para los ciudadanos venezolanos que ingresen al país. Olga Velasco, Telediario.
Son las 7 de la mañana con 31 minutos y como hemos informado, el Ecuador reúne desde hoy a 12 países, autoridades, representantes de políticas migratorias de 12 países de la región para tratar de encontrar salidas o respuestas a la crisis migratoria de ciudadanos venezolanos. Se encuentra con nosotros Hernán Escudero, académico, ex viceministro de Relaciones Exteriores. Gracias por estar aquí. Una primera valoración respecto de lo que cabe esperar de la reunión de Quito de este día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, me parece una iniciativa acertada de la Cancillería ecuatoriana y del canciller convocar a esta reunión, porque desde el punto de vista humanitario hay que enfocar este éxodo masivo de venezolanos regionalmente. Y en consecuencia es un primer comentario que quisiera formular. En segundo lugar, hay ya un antecedente, y el antecedente fue la reunión que se celebró en Lima, en el marco de la Comunidad Andina de Naciones, que permitió intercambiar criterios respecto al enfoque regional que debería tener esta problemática. Y finalmente me parece importante también considerar que luego, me parece que el miércoles de esta semana, el secretario general de la OEA convocó a una reunión extraordinaria del Consejo de la OEA que va a tratar el mismo tema. De tal modo que son iniciativas todas que van en la misma dirección, buscar abordar este éxodo masivo de venezolanos, que es sin duda el éxodo mayor que se ha dado en términos de la velocidad que ha ocurrido y del número de migrantes que están siendo expulsados de Venezuela por las circunstancias que todos conocemos de pobreza, de violación de derechos humanos. De tal modo que me parece importante esta iniciativa de la Cancillería ecuatoriana y del gobierno ecuatoriano. Ahora, hay otro antecedente que tiene que ver con la reunión que convocó Colombia, a la que asistió evidentemente el Ecuador, a nivel de responsables de políticas u organismos de migración. Y resultado de esa reunión hubo una rueda de prensa de Colombia y de Perú. Allí ya hay un antecedente previo. Yo lo que le consulto es, hay 12 países convocados a la reunión de Quito. ¿Qué significa el que haya una mayor representatividad en la reunión de Quito? ¿Cuáles pueden ser los alcances de esta inclusión de mayor número de países en el tratamiento del tema, y en qué medida esto puede generar un cierto nivel de corresponsabilidad también en los mecanismos para enfrentar el problema? Claro, evidentemente esto lo que significa es que hay una preocupación de un mayor número de países en la región, y por eso se regionaliza el tema, que me parece, como decía hace un momento, algo muy importante, porque tiene que ser encarado desde un punto de vista regional e inclusive mundial, si es que desarrollamos en la conversión algunos elementos adicionales, porque ahí tiene que haber una participación de los organismos especializados como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Internacional de Migrantes y también otro grupo de países que han expresado su deseo de contribuir financieramente para que los gobiernos que están más afectados, los estados que están más afectados por este flujo migratorio, como son, por ejemplo, Colombia, Perú, Ecuador, por mencionar a tres, necesitan tener una cooperación de la comunidad internacional para hacer frente a todo lo que significa el proceso de movilidad humana, el dar albergues a los migrantes, el trasladarles de un sitio a otro, como también es algo que merece ser relevado y positivamente el corredor humanitario que se creó para trasladar de Rumichaca a Huaquillas a los migrantes que no quieren permanecer o que por diversas razones quieren trasladarse al Perú como último destino o a otros países. Eso es algo que, según escuché del viceministro de Movilidad Humana de la Cancillería, el embajador Chávez, es algo que podría volverse a dar si es que las circunstancias lo ameritan. Es decir, todos estos temas, que es porque naturalmente estamos tratando de un tema complejo, como son los temas de movilidad humana, requieren sin duda un enfoque regional. ¿Por qué todos estos países? Porque todos se ven afectados de alguna manera por esto, y porque además, algo que me parece importante,
tiene que haber una corresponsabilidad y también una solidaridad. Por ejemplo, en el caso de los refugiados colombianos, que tenemos bastantes, decenas de miles en el Ecuador desde hace varios años, fruto del conflicto de 60 años en Colombia. Algunos países de la región se prestaron para recibir como destino a algunos refugiados colombianos que estaban, por ejemplo, en el caso del Ecuador, recuerdo hace unos años, tanto el gobierno de Chile como el gobierno de Brasil aceptaron que fueran un grupo de refugiados colombianos a esos países para iniciar una nueva vida. Es algo que también debería considerarse ahora y estoy seguro que debe ser uno de los puntos de la agenda que traten en la reunión de hoy los representantes de los países invitados. Sí, ¿qué tan factible ya para ver cómo se materializa lo de la solidaridad y lo de la corresponsabilidad? ¿Qué tan factible es que se establezca un mecanismo de cuotas que involucre precisamente a los mismos 12 países representados en la reunión? Es un tema complejo, es posible, estoy seguro que se va a tratar ese tema. Tenemos experiencia, por ejemplo, de varios países de la Unión Europea ante flujos migratorios, sobre todo por el conflicto sirio. Es algo que merece tratarse. Ahora, eso está en base a las disponibilidades de cada país, en términos de su capacidad de absorción, en términos de los recursos que cuenten para eso, en términos de la presión que pueden ejercer sobre el empleo, la satisfacción de las necesidades básicas de sus propios nacionales en las regiones de los territorios donde se ubiquen los migrantes venezolanos. Es decir, esto vuelve al tema de una enorme complejidad, naturalmente, pero es un tema que debería en la agenda tratarse y me parece muy importante. Si se logra que hay un compromiso de que un número determinado, un porcentaje determinado del flujo masivo de venezolanos, de ciudadanos venezolanos, sea acogido en base a cuotas por países, de acuerdo a estos elementos y otros que estoy seguro van a considerar, me parecería un paso muy importante. Ahora, hay otra forma de corresponsabilidad que tiene que ver con el financiamiento, porque todo esto, más allá de lo que se debata en Quito, la capacidad de acogida de los países que han recibido la primera oleada de venezolanos no ha sido siquiera debatida. Es evidente que en el Ecuador se han visto superadas las capacidades de acogida y el país ha tenido que hacer enormes sacrificios en esta materia. Hay que decir que la cita arrancará hoy a las 9 de la mañana con la participación de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Bolivia, Uruguay y nuestro país, el país anfitrión. Pero que también habrá delegados del Banco Mundial. Y esto ya tiene que ver con los mecanismos o ideas de financiamiento, la creación de fondos que permitan enfrentar las contingencias que una circunstancia de este tipo obviamente producen. Colombia, el canciller colombiano ha anunciado que la próxima semana Colombia será sede de una reunión internacional para la creación de un fondo. ¿No parece haber aquí una cierta competencia probablemente no deseable respecto de cuál será el primer país receptor o el país que administrará los recursos en esta materia? Bueno, es un tema que me parece también de mucha importancia en lo que estamos conversando y me parece importante destacar que el propio canciller Valencia, le escuché una de las últimas entrevistas que se le hicieron, que va a promover para el mes de noviembre una mesa de donantes. En la mesa de donantes, en este tipo de situaciones complejas, como ocurrir, por ejemplo, también catástrofes naturales, etcétera, que se necesita el aporte de la comunidad internacional, no solo de los organismos, sino también de los países, ¿no? La Unión Europea, por ejemplo, le escuché al propio presidente del gobierno español en la visita que está realizando a algunos países de América Latina, en Bogotá, justamente decir que la Unión Europea ha aprobado un fondo ya para que sea disponible para los países que están sufriendo y que sus capacidades se pueden ver
desbordadas justamente por el flujo de migrantes. Entonces, esta mesa de donantes entiendo yo que será no solo organismos, Banco Mundial, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el propio ACNUR, la Organización Internacional de Migrantes, sino también grupos de países como la Unión Europea y otros, ¿no?, que estén en condiciones de contribuir a este fondo. Esto me parece muy importante porque naturalmente no es un flujo inusual de migrantes fruto de la situación en Venezuela y se requiere en consecuencia un apoyo de la comunidad internacional porque estamos afrontando un desastre humanitario. Ahora, esto será en noviembre, la de Colombia será la próxima semana, ¿no? ¿No se establece virtualmente una competencia por recursos? No creo, porque la mesa de donantes, en la mesa de donantes se va a tomar en consideración todos aquellos países que están siendo impactados y a su vez alojan países de alojamiento, de destino de los migrantes venezolanos y en consecuencia todos tienen que recibir de acuerdo a la necesidad que tenga. Es un poco la mesa de donantes que se suelen hacer cuando hay estas crisis humanitarias internacionales. Se da, digamos, más en términos relativos al país que más problemas tiene o más carencias financieras puede tener, de tal manera que no creo que haya una incompatibilidad en ese sentido, más bien pueden converger hacia la cita que el Ecuador ha propuesto el mes de noviembre. El presidente de la República se encuentra en Japón. ¿Qué cabe esperar de una visita que plantea un cambio importante en las relaciones entre ambos países? Es evidente que para el Ecuador en este momento las relaciones diplomáticas tienen una enorme importancia económica. ¿Qué cabe esperar de este desplazamiento del primer mandatario al Japón? Bueno, pienso muchas cosas. En primer lugar es afianzar la relación bilateral con el Japón, que es un país, es una potencia económica mundial. En segundo lugar es relevar de una manera adecuada los 100 años que se han cumplido del establecimiento de relaciones diplomáticas con un país tan importante como el Japón. En tercer lugar es a su vez una oportunidad propicia para que se hable de la posibilidad de incrementar la relación comercial, que ya es importante con el Japón, pero incrementarla cada vez más. En cuarto lugar, me parece importante lo que el Japón, además del incremento de la relación comercial, puede dar, que es su avanzada tecnología, y know-how y conocimiento sobre desastres naturales. No hay que olvidar que el Japón es un líder mundial en esa área. Hubo hace unos años, yo estuve presente en una conferencia mundial sobre desastres que se realizó en Kobe, en Japón, bajo el marco de Naciones Unidas, y el liderazgo del Japón en este tema es muy importante y sin duda eso va a ser de beneficio para el Ecuador porque naturalmente somos un país que conocemos, estamos sujetos a constantes desastres naturales de diversa naturaleza. Ese es otro punto. Y un tercer punto que me parece importante es el hecho de que va a haber un encuentro de empresarios, que acompañan a la delegación ecuatoriana presidida por el presidente de la República. Es algo también muy importante que va en la dirección de que el Ecuador está claramente abriéndose cada vez más al mundo y estableciendo o consolidando relaciones con países que son y que van a ser de una gran significación para el bienestar del pueblo ecuatoriano en el futuro. 7 de la mañana, 44 minutos. Gracias a nuestro invitado, el embajador Hernán Escudero, ex viceministro de Relaciones Exteriores, esta mañana aquí en Primera Impresión. Gracias nuevamente. Hacemos un corte. Cuando regresemos estaremos hablando con Gustavo Manrique, presidente de Sambito, Soluciones Ambientales Totales. El tema, ¿qué hacer frente a la contaminación de plásticos en la ciudad de Guayaquil y en otras ciudades del país?